Vamos a hablar de un tema que es algo controvertido y es una de las dificultades más frecuentes en el abordaje del paciente con dolor lumbar. Y es un tema que no es tan, digámoslo así, no es tan denso, pero sí es extremadamente importante porque el definir una intervención quirúrgica y el tomar una decisión en estos pacientes quizá puede cambiar los resultados al final de todo. Entonces, yo siempre he opinado que lo que decían mis profesores, parte de los buenos resultados y el éxito de una intervención o de algún tipo de conducta está derivado de una buena escoger el paciente. Entonces, escogiendo el paciente es tratar de conocer todas las patologías que circundan alrededor de un dolor lumbar. Yo creo que es una de las patologías más frecuentes que se pueden presentar en el mundo. Según los datos estadísticos de esta revista, cerca del 80% de la población mundial sufrirá en algún momento un dolor lumbar. La prevalencia en promedio es de cada mes el 30% en promedio entre los 40 y 80 años va a presentar un dolor lumbar. Es decir que después de la cefalea, el dolor lumbar es la causa de consulta más frecuente tanto en los servicios de urgencias como en la consulta externa. Entonces tenemos que tener herramientas y yo le voy a tratar de brindar una de las herramientas para poder enfrentar esta patología. Pareciera simple, pero es bastante acucioso y lo que antes llamaban el ojo clínico, ahorita nosotros tratamos de llevarlo a través de lo que dicen los libros y lo que dicen nuestros profesores. Las mujeres tienen cerca del 20% más común de presentar una lumbalgia en comparación con los hombres. La relación no es tampoco tan diferente. De acuerdo a los países, de acuerdo a la industrialización, puede presentarse un poco más frecuente los dolores lumbares. Entonces, observamos que aquellos países que de pronto tengan más empresas y que tengan más capacidad industrial, pues van a presentar un poco más el dolor. Por ejemplo, los países de alto ingreso, los países de medio ingreso y los países de bajo ingreso, como le decía acá. El 90% de los dolores lumbares no significa un problema en la salud de los pacientes, más allá que sea el dolor. Es decir, no vamos a tener una consecuencia grave secundaria al dolor lumbar. El 90% de ellos normalmente es autolimitado. A las 12 semanas se desaparece, independiente si usamos o no usamos medicamentos. Lo usual es que el dolor lumbar, de acuerdo a la clasificación de agudo, subagudo y crónico, no pase de ser un dolor agudo. Es allí la capacidad que tiene el médico y el neurocirujano en poder identificar cuál de estos es grave. Y mire que la tasa es realmente la tasa y la prevalencia es muy baja. En cuanto a la prevalencia, tenemos 1 en cada 100.000 casos puede ser algo grave y es ahí donde tenemos que ser acuciosos. Cuando hablamos de pseudociática, no hay una definición estricta, los manuales mundiales, los protocolos mundiales no la tienen como una patología. En los países de habla hispana utilizamos este término, que no está mal realmente, sino que es todo aquello o toda patología de la columna lumbar que no está en relación o que no tiene la posibilidad de generarle un déficit neurológico al paciente o un dolor secundario a una compresión radicular directamente. Entre estos, el abanico de posibilidades más común es que sea la clasificación de acuerdo al tipo de dolor, puede clasificar mecánico, degenerativo, inflamatorio y oncológico. Cuando hablamos de un dolor mecánico, usualmente es agudo, y la definición de agudo para este tipo de patología independiente es aquel dolor que dura menos de 4 semanas. El subagudo es el que está entre las 4 semanas y los 3 meses, y un dolor crónico, por definición, según las clínicas de Norteamérica, es aquel que supera las 3 meses. Entonces observamos que el dolor oncológico generalmente es un dolor que se manifiesta de forma subaguda antes de la manifestación principal, que es su patología oncológica. El inflamatorio usualmente tampoco pasa más allá de 3 meses antes de que nosotros le hiciéramos el diagnóstico, y el degenerativo usualmente es un paciente con dolor crónico. Nos vamos a enfocar mucho en el dolor agudo y en el dolor crónico como lapsos finales. Cuando nos enfrentamos a un paciente con un dolor de espalda baja, digámoslo así, pseudociática, porque vamos a extraerlo de todas aquellas patologías que tienen una compresión nerviosa,
nos enfrentamos a este abanico de posibilidades, un síndrome facetario, un síndrome piramidal, el cuadrado lumbar, un síndrome de iliopsoas, un sacroiliaco, un pudendo y un discogénico. El facetario, el piramidal, el cuadrado lumbar son aquellos que engloban cerca del 70% de las patologías de dolor pseudociático. Sin embargo, estos que ustedes ven en el resto de posibilidades siempre se quedan atrás y algunos incluso no consideran que sean ciáticas como a los pseudociáticas. Vamos a tratar de hablar de uno de ellos porque lo que estamos viendo es que hay un aumento en la población y lo otro que el problema de no tenerlo dentro de nuestro radar diagnóstico es que se quedan estos pacientes sin diagnóstico por muchos años. El promedio incluso de lo que vamos a abordar ahorita, el pudendo, es que el diagnóstico se haga después de 2 años. Las tasas de suicidio, de discapacidad laboral son muy altas. Y lo otro es que los pacientes se cansan de ir saltando entre médico y médico y no le dan un diagnóstico adecuado. Entonces hablemos del síndrome del pudendo. La prevalencia, normalmente un diagnóstico tardío, como hablábamos, la prevalencia usual es de 1 en 100.000 personas, afecta el 4% de los pacientes que consultan por un dolor lumbopélvico. La frecuencia de presentación es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, incluso hay una relación que dice que por cada 10 personas afectadas, 3 son hombres y el resto son mujeres. Como concepto básico, aprovechamos para dar un poquito de la explicación anatómica. El pudendo es un nervio que está formado por 3 ramas, desde S2, S3 y S4. La clasificación de acuerdo al tipo o el punto donde se esté dando la compresión va en su salida o emergencia, que son por los agujeros sacros posteriores. Él va a tratar de hacer como una especie de flexión justo en este punto, y ahí que está entre el piriforme, el músculo piriforme y la escotadura ciática mayor, va a generar una especie de compresión. Este porcentaje de compresión explica el 30% del síndrome del pudendo. Entre el ligamento sacroespinoso y el sacrotuberoso, el sacroespinoso y el sacrotuberoso también es otro punto de compresión. Y en el canal de Alcock, que es un canal formado por el sacrotuberoso y unas membranas del músculo elevador del ano, también es un punto de compresión. Cuando observamos también las terminaciones del nervio, que son el perineal superficial y el perineal profundo, el dorsal el nervio dorsal del pene o el nervio dorsal del clítoris, y el otro es el perianal. Cada uno de estos puntos pueden ser puntos dolorosos y puntos de compresión. Lo usual es que los mecanismos de lo usual es que la compresión de este nervio se dé cuando están sobre estructuras óseas o sobre estructuras ligamentarias demasiado fuertes. Y toda la dirección del nervio hasta llegar a sus terminaciones pueden ser un punto en el cual se ha comprimido. La causa más frecuente o en quién podemos pensar este tipo de patología, lo usual es que pensemos este tipo de patología en pacientes ciclistas, motociclistas, los que montan a caballo, porque dentro de una de las fisiopatologías de él es que es la compresión reiterada o más bien microtraumas sobre el nervio que pueden degenerar en esta patología. No necesariamente el compromiso nervioso se ve directamente relacionado con el evento agudo. Lo más usual es que estos pacientes consulten 1 año y medio después, 2 años después de haber presentado el trauma. Siempre que uno aborda esta patología, siempre le van a hablar de los criterios de Nantes. Realmente fueron unos criterios elaborados en el 2008, tratando de guiar el diagnóstico de ellos. Lo más frecuente es que tiene criterios esenciales, unos complementarios, pero lo que más nos debe llamar la atención son aquellos criterios de exclusión, porque estos pacientes dentro de su patología empiezan a pensar, después de tanto tiempo consultando por lo mismo, empiezan a generar unos síntomas adicionales, como son prurito, un dolor excesivamente paroxístico, hallazgos como, por ejemplo, que tengan tumores de la vaina nerviosa, entre otros, o que tengan una compresión nerviosa directa. Lo más usual es que estos pacientes presenten dolor en el territorio del nervio pudendo,
dolor intenso en la estación, no presentan cuando están dormidos, dada la posición. Normalmente el dolor se presenta es por compresión directa. Usualmente estos pacientes tienen disfunción eréctil, entonces son pacientes que migran entre urología y otros a través de ginecología. También una de las causas de presentación de esto son los pospartos directamente. Hay ciertos hallazgos clínicos que nos permiten definir quiénes son estos pacientes, por ejemplo, el dolor perineal puro. Los otros hallazgos pueden explicar otra condición dolorosa diferente y cuál la imagen puede ayudarnos. Estos criterios de Vautrin me parecen demasiado útiles. Normalmente en las terminaciones nerviosas que hablamos, el dolor perianal, el dolor a nivel del recto, el dolor perineal, normalmente uno de los criterios diagnósticos es hacer un pellizco a nivel perianal y si representa el dolor, puede generar, si hay una representación o como una especie de un túnel periférico, podemos llegar a pensar que se trate de este síntoma. Lo otro, dentro de los criterios diagnósticos vuelve a lo que realmente, para lo que realmente es útil hacer un bloqueo del nervio periférico y podríamos tener unos muy buenos resultados. En cuanto a las pruebas diagnósticas, ahora todas las que ustedes quieran, hasta PET scan, pero lo que usualmente se pide es una tomografía contrastada de pelvis para descartar tumoraciones u otras o lesiones vasculares, electromiografía, la ecografía del nervio pudendo y la prueba térmica. Con respecto a la tomografía, es un método diagnóstico que es bueno, sin embargo, como les decía, es para descartar otras patologías, dado que la estructura nerviosa a través de este método no nos permite evaluar mucho. La ecografía, poco a poco, incluso dado que ya los sistemas de los transductores ya vienen tan pequeños que lo podríamos hacer en el consultorio, sirven mucho y lo malo, y siempre se ha dicho, es que son operador dependientes. Entonces, lo que yo usualmente hago, no sé si ven el cursor, es tratar de hacer, cuando tengo la posibilidad por el centro, es tratar de hacer un seguimiento del nervio pudendo a través de un abordaje posterior. Este se me facilita mucho a mí y esta no tanto. Estas son técnicas en las cuales usted puede abordar el pudendo. Normalmente usted llega hasta la espina ilíaca anterosuperior, observa el halo del hueso, ¿cierto? Hipocogénico posterior y precogénico sobre el hueso y va migrando. Glúteo máximo, glúteo medio y va descendiendo. Cuando desciende, pues ya usted empieza a mirar la escotadura o más bien el foramen ciático mayor, y por encima del foramen ciático mayor ustedes empiezan a ver el glúteo medio y el piriforme, y por debajo del piriforme empezamos a ver ya las estructuras nerviosas. Listo, no sé si la calidad de la imagen lo permita, es realmente el pudendo. Técnicamente, hacer una electromiografía que nos indique que hay una lesión del pudendo es extremadamente compleja. ¿Por qué? Porque las personas que nosotros, las personas que les enviamos la electromiografía no tienen un entrenamiento adecuado para ello. Lo otro es que es demasiado incómodo para el paciente poder determinar, sobre todo la raíz motora, que es la que da la inervación al dorsal del pene, al dorsal del clítoris, poder examinarlo. Entonces, sigue siendo un método diagnóstico que, aunque lo utilicemos para el diagnóstico del pudendo, nos va a servir mucho más para tratar de diagnosticar o tratar de sacar otras patologías dentro de nuestro diagnóstico. Con respecto a la resonancia, quizás sea el método que es más fácil de reconocer para nosotros. Miren aquí, tiene un edema del pudendo derecho y usualmente podemos observarlo en todo el recorrido. Entonces, este sería el canal de Alcott, que sería lo más fácil de identificar para nosotros y podríamos tener un adecuado abordaje diagnóstico. Sin embargo, el diagnóstico de esta patología es clínico, propiamente clínico. Cuando hablamos del protocolo diagnóstico, siempre tenemos que hacer el abordaje, primero con el control del dolor. Manejo médico de los pacientes, normalmente un antineuropático está bien, la gabapentina, la amitriptilina. Junto a eso tenemos que mandar terapia de piso pélvico.
La terapia debe ir acompañando, por eso lo sacamos dentro del protocolo, acompañando todos los procesos. Una adecuada respuesta al dolor, hacemos un bloqueo analgésico. El bloqueo analgésico usualmente lo enviamos o a través de ecografía, que lo podríamos hacer nosotros, es llegar al pudendo. Lo usual o lo más fácil para mí es hacerlo a través de la zona glútea y en ese espacio que le mostré por debajo del piriforme, identificar el pudendo y suministrar una sustancia. Usualmente utilizamos un anestésico local, esteroide. Ese anestésico local nos permite alivio del dolor por 12 horas. Si este se logra por más de 12 horas, se considera que el bloqueo es positivo. El otro método es enviarlo a través de una guía tomográfica, como es este caso. Es mucho más efectivo, logra identificar el punto incluso de la interrupción del medio de contraste y puede guiarnos en el diagnóstico, es mucho más fácil para ellos. La respuesta al dolor es una reducción del 50% del dolor en la sedestación. Acuérdense que la manifestación del dolor normalmente es por un TINEL. Y lo otro es que si no tiene respuesta, empezamos a sospechar otras patologías diferentes. Cuando hay una respuesta al dolor, lo que hacemos es, ¿tiene un riesgo quirúrgico aumentado o tiene un riesgo quirúrgico bajo? Los riesgos quirúrgicos es porque estos pacientes a veces, una proporción, son añosos, tienen muchas comorbilidades y nosotros necesitamos determinar cuál es el manejo adecuado. Usualmente los pacientes con mejoría del dolor no desean una intervención y este manejo les dura en promedio 3 meses. Entonces lo que hacemos es, después de una adecuada respuesta a un bloqueo normal, lo que hacemos es enviarlo a hacerle una radiofrecuencia, o le hacen una radiofrecuencia. Si la radiofrecuencia les funciona, que eso en promedio nos da entre 16 a 24 meses, en los mejores casos, los pacientes pueden ser manejados así. Lo que se ha visto es que estos pacientes presentan una tolerancia a los métodos de bloqueo. Entonces, al final, como después de 3, 4 años, nos toca hacerle la cirugía. Estas son las 4 terapias grandes que tenemos: cirugía, terapia farmacológica, terapia piso pélvico, bloqueo con neurolisis química, cirugía mínimamente invasiva y por último ponerle un neuroestimulador espinal a los pacientes. Todo está dentro de nuestro abanico de posibilidades. Dentro de los antineuropáticos tenemos la amitriptilina, la clonidina, la duloxetina, la gabapentina, los AINES y los opioides. Los AINES no son preferidos en estos casos porque la respuesta realmente es mínima. Incluso se considera, si usted tiene una respuesta a los AINES, probablemente se trate de un dolor osteomuscular y no se trate de una compresión nerviosa real. Poco a poco tenemos que ir ahorrando opioides. Los médicos del dolor son un poco más laxos en esto, nosotros le tenemos un poquito más de respeto. Igual la idea es no generar dependencia a los opioides. El tipo de la neurolisis, el ideal, el que genera un 40% del dolor, genera un alivio del 40% de los pacientes que se presentan con dolor, es el neurolisis químico. Lo que les venía diciendo, la ecografía, yo la prefiero por la zona posterior, igual, foramen ciático mayor. Aquí estamos con el glúteo medio y por debajo del piriforme vamos a observar tanto el pudendo y por acá empezamos a ver las otras estructuras nerviosas. Nos guiamos a través que está ubicado más o menos a las 9 horas del vaso sanguíneo. Lo otro que podríamos hacer es hacer lo anterior, una posición de litotomía del paciente, ubicamos los ramos terminales y le hacemos un bloqueo a través de ecografía y hasta técnicamente con anatomía se puede lograr, pero es menos específico. Cuando hablamos de la cirugía mínimamente invasiva, se los traigo porque me causó mucha, le pedí al profesor Nacho que me diera la oportunidad de estar con ustedes hoy, y es porque es tan poco frecuente esta patología que hace relativamente 3 semanas operamos un paciente que lleva recorriendo la ciudad, incluso el país, por cerca de 8 meses,
y no había encontrado una respuesta. Entonces lo que tuvimos que hacerle, después de un bloqueo, después de elegir bien el paciente y obtener buenos resultados con el bloqueo, es hacer la cirugía. Este es el paciente, fue una clínica de la ciudad y lo que hicimos fue esto. Se hace un abordaje transperitoneal, endoscópico o laparoscópico en este caso. Voy a ponerles un video. Ubicamos las estructuras vasculares y nos disecamos. Abrimos el peritoneo. Coagulamos. Y tratamos de identificar las estructuras que se encuentran adentro. Este es el piso, son estructuras anatómicas no habituales para nosotros. Es el piso pélvico. Y empezamos a ubicar otras estructuras. ¿Listo? Tenemos mención de esto. Aquí queda el elevador del ano que tiene 4 vértices. Acá queda el ligamento sacro espinoso detrás de esta estructura, más o menos a este nivel. Y luego de que retiramos esta estructura vascular, empezamos a nervio, que está un poco dañado, como ustedes pueden ver, hacemos neurólisis del mismo. Lo que acabamos de ver es los ligamentos, pero en la porción más anterior. Como les digo, era una presentación realmente corta, era más informativa y para que los pacientes no vayan mucho más allá de ustedes y que podamos darle un buen manejo diagnóstico, se los quise traer a presentar. ¿Tienen de pronto alguna duda o algo en lo cual les pueda ayudar? Rodolfo, qué pena que se me desconcentró ahí. ¿Me estás escuchando bien? Sí, sí. Ah, bueno, súper interesante, Rubén. Yo tengo dos inquietudes. Pues yo he visto no muchos pacientes, pero sí me han llegado pues pacientes que vienen remitidos del ginecólogo, del neurólogo, del cirujano general, del internista. O sea, nadie sabe qué hacer con estos pacientes. Y como siempre le hacen una resonancia, en la resonancia siempre hay algún disquito protruido. Y entonces ya dicen, no, eso es por ese disco. La pregunta concreta que te hago es, ¿hay alguna patología discal que pueda producir unos síntomas parecidos a esto como para uno confundirse o no? Porque, por ejemplo, me llega un paciente con una hernia extruida del E5-S1 del lado izquierdo y tiene unos síntomas del pudendo del lado izquierdo. Si uno cae en la trampa, ¿qué pasa ahí? Contame, o si esa hernia podría producir los síntomas. Realmente es poco frecuente que la patología del pudendo se deba a compromiso de la hernia. Realmente la posibilidad de que exista una compresión de S2, S3 tan característica por un compromiso herniario es poco frecuente. Luego entonces, si ustedes tienen toda la clínica, los criterios relacionados con ella, como es, por ejemplo, cuando se encuentra dormido no lo despierta el dolor, cuando se encuentra en sedación se aumenta el dolor, es lo ideal de que no operemos esa hernia, sino que más bien enfoquemos al paciente por una patología directa del pudendo. Es de mucho valor hacerle caso a la clínica en este caso, porque igual va a quedar el paciente operado y no vamos a lograrle solucionar lo que presenta. Básense de los criterios de Nantes que son buenos y nos guían dentro del quehacer médico, porque resulta que nos podemos equivocar en la cirugía. No es posible que un paciente con una hernia en esta localización presente los síntomas de una compresión del nervio pudendo.
Ok, de acuerdo. Y a través de la charla, pues nos aclaraste, pero yo quiero hacer un refuerzo importante y es, bueno, esto es una patología que tiene su componente claro, anatómico, compresivo, toda la cosa, pero como el paciente es un paciente que da muchas vueltas, es un paciente que llega al consultorio ya con una afectación, digamos, psiquiátrica, mental. Es un paciente que es difícil porque ha sufrido mucho con el dolor y viene con un problema ya mental que para nosotros es muy, muy aburrido. La pregunta te la cambio y es, ¿esta patología puede ser una patología exclusivamente mental o es una patología claramente orgánica? Buena pregunta. Estos pacientes vienen con mucha carga emocional porque afecta incluso en algunas ocasiones los esfínteres y la actividad sexual se convierte en demasiado difícil. Tiene parte psicológica, tiene una parte psiquiátrica y tiene una parte estructural. En esas condiciones, más allá de lo que nosotros logramos ver en la patología de columna, yo prefiero darle la oportunidad a los pacientes de hacerle algún tipo de intervención, sobre todo empezar con el protocolo del bloqueo para poder determinar si se va a beneficiar o no de una cirugía. Los pacientes vienen con mucha carga emocional, como usted lo dice, profesor, pero estos pacientes normalmente responden muy bien. Normalmente responden muy bien a la terapia. Es una patología cultural. Y finalmente, después del bloqueo que me dijiste que curaba el 40%, la radiofrecuencia, ¿qué porcentaje los cura? Después de que nosotros tenemos la prueba diagnóstica, es el bloqueo. Si en el bloqueo le fue bien, o sea, si él cayó entre el 40%, la radiofrecuencia tiene un nivel de mejoría que es mayor al 95% según los estudios. Los españoles lo usan mucho. ¿Y si el bloqueo no le sirve? Si el bloqueo no le sirve y está bien realizado, la posibilidad de que la patología del nervio pudendo exista es muy baja, casi ninguna. Ok, o sea que digamos que nos podemos equivocar como hasta en el 60% de los pacientes en el diagnóstico. Sí, en el diagnóstico nos equivocamos cerca del 60%, profe. Ok. Antes de darle la palabra a Juan Diego, decime, porque mostraste ahí los criterios de inclusión y me pareció que los mostraste rápido. ¿Cómo es el dolor típico de la persona? Un dolor que va desde el pene hasta el ano, desde el clítoris hasta el ano, pero pusiste que no era paroxístico, entonces es un dolor ahí como un ardor constante, explicando mejor cómo es el dolor. El dolor de estos pacientes usualmente se presenta en la región perianal. Normalmente se presenta en los pacientes cuando van al baño o cuando tienen algún tipo de actividad física relacionada, por ejemplo, montar bicicleta, tener alguna actividad sexual. Entonces, este tipo de dolor se presenta ahí. Lo más importante de ellos es que cuando están acostados, o sea, no tienen presión sobre el nervio, no hay una especie de túnel sobre él, entonces no se presentan los síntomas. No es un dolor como una neuropatía secundaria, como una neuropatía del trigémino, una neuralgia del trigémino. No, necesariamente no es paroxístico, sino que es un dolor que persiste en el tiempo. Y esto se debe a la gran inervación sensitiva muscular que presenta. Entonces, es un dolor más bien constante, es un dolor que se presenta en la sedestación, es un dolor que se presenta por la compresión, es decir, en alguna actividad física. Y lo otro que se puede relacionar es incluso con la actividad sexual, y esto es lo que más deteriora la funcionalidad de los pacientes, por lo que más consultan realmente. Listo, Ruancho, ya no tengo más preguntas. Doctor Juan Diego, adelante. Buenos días, Rubén, muchas gracias por la conferencia, hombre, muy interesante. Yo pienso que muchas veces en consulta esos pacientes que le llegan a uno con esos dolores que uno no sabe que tienen, pero que uno sabe que no es una radiculopatía, ¿sí? Son muy difíciles de enfocar. Y esas pseudociáticas son bien complejas.
porque uno dice, esto será un glúteo medio, esto será una bursitis, esto será un piriforme, esto empieza uno como a patinar y bueno, y empiezan a mirar todos esos signos y todos los criterios de exclusión que no lo sabe nadie, ¿no es cierto? Y uno dice, aquí hay algo que no es una radiculopatía. La pregunta que te hago, Rubén, es la siguiente. Pues hay unos que son de pronto muy típicos. Este pues tiene el dolor perianal, el dolor alrededor de la vagina, todas estas cosas que de pronto lo pueden hacer enfocar uno como por ese lado. Pero hay otros que uno se queda patinando y patinando es patinando. ¿Cómo enfocar a estos pacientes desde el punto de vista de imágenes, Rubén? Les pedimos una ecografía, les pedimos una resonancia de pelvis, ¿no es cierto? A veces uno encuentra en la resonancia una cantidad de cosas que uno dice, esto es la causa del dolor, pero ¿cómo los enfocamos si desde el punto de vista clínico a veces es tan difícil? ¿Sí? ¿Cómo los enfocamos desde el punto de vista de imágenes y qué nos puede ayudar como a tener un diagnóstico más preciso? Si es la ecografía, si es la resonancia, las imágenes las pedimos con contraste. Orientarnos un poquitico al respecto, Rubén. Muchas gracias. Profesor, muchísimas gracias. En los pacientes que entran con pseudociática a nuestra consulta, el enfoque ideal, pues aparte de la clínica, es hacer el diagnóstico a través de intervención. Es usual ver que estos pacientes tienen edema de las placas terminales por ejemplo, de la articulación sacroiliaca, que tienen un poquito de líquido sacroiliaco, que tienen un poquito de líquido a nivel de las facetas, que tienen un edema ahí como medio extraño a nivel del piriforme. Entonces estos pacientes se van perdiendo como en imágenes y en enfoques diagnósticos hasta que le encuentran una pequeña hernia y los terminan operando y el paciente continúa con dolor, incluso se observa los síntomas y entran dentro del paquete de pacientes que de pronto nosotros tratamos de evitar y que le damos un nombre como fibromialgia, entre otras patologías. Las imágenes que usualmente se requieren y que de pronto nos orientan a este tipo de patología, lo ideal es hacer una neurografía, si lo que nosotros pensamos es un atrapamiento nervioso distal, una neurografía del nervio que nosotros creamos que está afectado. Esto es a través de resonancia, en este caso en Colombia, la neurografía por resonancia contrastada es uno de los métodos ideales, incluso para aquellas patologías que no son compresivas o inflamatorias del nervio, como algunas neuralgias secundarias a procesos autoinmunes, entre otras, o vasculitis relacionada. La resonancia contrastada sigue siendo el método ideal o de elección para aquellos pacientes que nosotros creemos que tienen algo, pero que nosotros no logramos evidenciarlo. Después de la resonancia, yo les aconsejo que... Rubén, de pelvis. De pelvis, sí, de pelvis. De pelvis y con el punto adicional que se llama neurografía de pelvis. Lo otro es hacer el bloqueo de nuestra principal herramienta diagnóstica. Si tiene una adecuada respuesta al bloqueo, las posibilidades que este paciente curse con una patología diferente es muy baja. Es decir, si tiene una adecuada respuesta al bloqueo, lo más probable es que está dentro de lo que nosotros pensemos. Ahora, hacer el bloqueo del glúteo medio, hacer el bloqueo del piriforme, hacer el bloqueo directamente es relativamente sencillo y podríamos guiar nuestro abanico diagnóstico a través de ellos. O decirle al médico del dolor que por favor nos bloquee ese punto, y si eso es positivo, el paciente seguramente le va a ir bien. Rubén, ¿cómo le fue al paciente que operaste? Bien, llevaba 3 años y resultó bien. Lo operamos. Cuando uno se mete como en patologías que son como tan dispersas, como todo el mundo tiene que ver con ellas, usualmente es mejor utilizar grupos interdisciplinarios. Nosotros lo operamos con el grupo urología. Llegamos directamente al piso de la pelvis y el paciente mostró mejoría. Ojo, la mejoría que se presenta en las primeras 24 a la semana o a las 2 semanas, porque nosotros allá cuando le hacemos, aparte de la neurolisis que le hacemos al nervio, lo que hacemos es suministrar un poquitico de esteroide de depósito. Entonces estos pacientes durante más o menos 21 días van a estar súper bien, pero después empiezan otra vez a decaer. La idea es que se presente en el tiempo. El paciente hasta ahora va bien y según los estudios, después de la neurolisis, que después de haberle hecho el bloqueo, las posibilidades de mejoría son muy altas, con buena respuesta al bloqueo, normalmente presenta una mejoría continua hasta en 20 años después.
Eso es cambiarle la vida a los pacientes. Muy interesante, Rubén. La neuroanatomía se va volviendo borrosa. Si a un hombre le cortan el nervio pudendo, ¿qué le pasa? Y si a una mujer le cortan el nervio pudendo, ¿qué le pasa? Bueno, el nervio pudendo es un nervio mixto, tiene tanto componente motor como componente sensitivo. El componente sensitivo, ya lo vimos, está disperso por todo el periné, pero cuando tiene el componente motor afectado, tiene problemas en la erección y disfunción a nivel del hombre, como disfunción eréctil, y a nivel de la mujer, tiene alteraciones a nivel de la micción, usualmente presentan alteraciones a nivel de los esfínteres, incluso pueden presentar infecciones urinarias a repetición, entre otras.